recta final del programa hablándoles de esa cita que les vamos a comentar en unos minutos. Ya lo hemos apuntado al principio del programa. Mañana en la librería La Luna Nueva, a partir de las 12:30 del mediodía, se presenta el libro Las vacaciones de invierno de Juanaca el de la Vaca. Es una novela infantil. Juanaca de la Vaca es un personaje que por todos conocido porque forma parte de un cuento popular y que además, bueno, esa historia la llevan representando desde hace más de 30 años La Gotera de la Azotea en sus títeres, en sus cuentos. Bueno, pues desde hace 30 años, en las 3 últimas décadas, los jóvenes, los niños de Jerez han crecido conociendo a Juanaca el de la Vaca. Y Juan Manuel Benito se ha aventurado a seguir contando historias de este personaje. Y para conocer lo que nos trae en este libro, pues se lo vamos a preguntar a su autor, a Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mañana se presenta esta novela infantil en las instalaciones de la librería La Luna Nueva, ¿no? Eso es, a las 12:30. A las 12:30, abierto a todo el mundo. Además vas a tener contigo a José Mateos, que es el editor del libro, de la novela. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar quién es Juanaca el de la Vaca, de dónde viene, qué historias nos cuenta y, bueno, pues cómo ha derivado todo esto en que finalmente sea una novela. Pues mira, Juanaca el de la Vaca, como tú bien dices, procede de un cuento popular y nosotros cogimos la versión andaluza de ese cuento, porque el cuento popular, ya sabes, tienen versiones, lo popular se extiende, no tiene límite, no tiene frontera, pero en cada sitio se cuenta de una manera, ¿no? Se le da su toque peculiar, como en la cocina. Y el libro, el cuento concretamente, el título es Juan el de la Vaca, y aquí nosotros... Bueno, Juanaca es una forma cariñosa de llamar a Juan. Curiosamente, porque fuera de Andalucía, donde hemos actuado, hay público. Es curioso esto que voy a decir, porque tiene una segunda lectura, que nos preguntan, ¿pero Juanaca es un niño o una niña? Ah. Sí, entonces quiere decir que, por otro lado, aparte de que ellos no entiendan que Juanaca puede ser un diminutivo de un niño, aquí por lo menos, quiere decir que la obra, una vez representada, da igual que sea un niño o que sea una niña. Claro. La aventura que vive es válida para ambos. Entonces, nos plantea muchas veces el personaje, aunque esté... Bueno, puede ser... Hay casos donde está muy claro que el personaje masculino es ese género, ¿no? Pero hay otras veces que el personaje da igual, lo puedes cambiar perfectamente, puedes hacer la ambivalencia y no altera para nada la historia. Quiere decir que niños y niñas ahí estamos todos unidos por una serie de sentimientos que padecemos o que nos alegran o que nos entristecen por emociones que vivimos y son válidas, son comunes a todos. Entonces eso es lo que al niño o a la niña, cuando ve una representación, con lo que se identifica, no tanto con el personaje, ya digo, a menos que sea algo muy explícito, donde se vea muy clara la cuestión de género, pero cuando es general, en el sentido de vamos a vivir una aventura... Se centran en eso, en la aventura, ¿no? En el personaje. Exactamente. Se centra en la aventura vivida por un personaje que tiene una edad como la que ellos tienen y que tienen una serie de vivencias como la que ellos tienen. Bueno, porque la historia de Juanaca el de la Vaca aporta también muchos valores, habla de la amistad, habla de afrontar miedos, afrontar retos, también el componente de la valentía, ¿no? Versa todos estos valores alrededor de la figura de Juanaca el de la Vaca. Claro, visto desde fuera puede parecer valentía, visto desde la actitud de Juanaca, bueno, al ser un personaje arquetípico también, porque no es, digamos, un niño real o una niña real, arquetípico, expresa también más que la valentía el deseo de conocer, la curiosidad. Entonces, y sobre todo, el montarse una película para vivir una aventura, o montarse una película y con esa película vive una aventura, desde nuestro punto de vista también. O sea, para él es algo normal. Para él, el buscar respuesta a preguntas que se hace es algo normal. ¿Eso es más valiente o menos valiente? Para este personaje no se trata de valentía. Visto desde nosotros, sí. Oh, qué valiente, puede parecer. Pero visto desde su perspectiva, lo tiene que hacer. Digamos, es como el personaje de una tragedia que se ve obligado a
a realizar su destino, ¿no? A cumplir con su destino. Sí. Y no puede sustraerse de él, tiene que hacerlo. Entonces, visto desde fuera, dice, pues qué valiente y que... No, es que no le queda otra también. Entonces es valiente porque no tiene más remedio. ¿Y cómo asumen los más pequeños esos valores que se cuenta a través de la obra, a través de los títeres, la historia de Juana Cal de la Vaca, que ahora vamos a hablar de cómo deriva en la historia, de la aventura que cuentas en la novela? Suele suceder, como también nos pasa a nosotros, que cuando vemos algo, queremos ver lo que pensamos pero mejorado, por un lado, y que además nos pase a nosotros. Pero cuando decimos mejorado, estamos haciendo una valoración con un metro que cada uno tenemos dentro. Entonces, ¿qué es lo mejor para mí? Eso se llama también empatía, es decir, bueno, yo me pongo en lugar del otro y le deseo al otro lo que desearía para mí, ¿no? Eso sería lo que transmite Juanaca en ese... ¿Qué piensa él que sería la amistad? Pues lo vive de esa manera. ¿Cómo sería cuando se siente alegre, qué es aquello que él piensa que le pone alegre? Yo creo que en eso es donde se conecta, donde conectamos unos con otros, ¿no? En la empatía, en la tristeza, ¿no? Exactamente, en la empatía, en ese grado de ponerse en el lugar del otro. Y entonces, claro, si en algo que tú escribes ese deseo que todos tenemos de mejorar, unas veces con un metro, otras veces con otro, yo pongo el mío, ¿no? O pongo el de Juanaca, y cómo pienso que podrían ser las cosas, ¿no? Así es como el personaje va tomando sus decisiones. Bueno, pues vamos a hablar de esta nueva aventura de Juana Cal de la Vaca con las vacaciones de invierno, que antes de entrar en directo me comentabas. Esto nació precisamente por la pandemia, ¿no? Sí, por el parón. Y en ese momento, cuéntanos un poco cómo se empezó a gestar esta nueva aventura de Juana Cal de la Vaca y cómo, sin preverlo, pues ha derivado precisamente en una novela infantil. Claro, yo padecí, como tanta gente hemos padecido, los efectos del COVID, y yo estuve internado, estuve un tiempo, y a consecuencia de aquello tuve que estar en reposo un par de meses, ¿no? Entonces, claro, somos activos no sé, por inercia o por necesidad, y tener que estar parado tanto tiempo, bueno, pues yo empecé a escribir un guión dramático. Digo, bueno, ya que no puedo hacer otra cosa, no puedo ir al taller, no puedo representar, voy a escribir un guión, el guión de esta obra, que iba a ser para las vacaciones de invierno. Pero pensé, digo, bueno, igual que yo al escribir un guión parto de un cuento, El gato con botas, por ejemplo, algo ya está escrito, es algo narrativo, voy a hacer una narración de ese cuento que yo pienso. Y empecé para luego hacer el guión dramático, fijándome en eso, igual que si fuera El gato con botas. Sí. O como el Juanaca de la Vaca en origen, también era un cuento popular. Como el cuento popular. Exactamente. Entonces, empiezo con la narración y me voy encontrando que, bueno, lo que he contado, ¿no? Hago el símil de entrar en un bosque, ¿no? Yo lo veo así. Juanaca me coge de la mano, me mete en un bosque y, bueno, yo es como si fuera la gallinita ciega, que voy a ciegas por el bosque y él va decidiendo. Eso sí, yo voy tomando nota de lo que él decide. Bien. Y lo voy poniendo aquí. Entonces, lo único que tenía claro era cuál era la salida, o sea, salir del bosque, cuál era el final. Eso no se lo tenía claro. Porque, entre otras cosas, en la literatura infantil, sobre todo en la de los cuentos populares, hay algo que prevalece y que hace que los cuentos prevalezcan en el tiempo, y es el final feliz. Sí. Un cuento que tiene un final infeliz para un niño no prevalece, porque además acaba con las esperanzas del niño, ¿no? Así pienso yo, por lo menos, por muy realista que sea. Y bueno, tenía claro cuál era el final, pero el camino no lo sabía, el camino me lo fue enseñando Juanaca, y me fue sorprendiendo a medida que iba andando por el bosque, iba descubriendo pues matojos, árboles, símil, ¿no? Todo es una metáfora, y bueno, y me iba sorprendiendo y me va alegrando además, ¿no? Y claro, cuando salí del bosque digo, qué bien, pero que hay que ver Juanaca cómo es. Bueno, al final es él el que ha escrito la novela, ¿no? De alguna forma me la ha dictado. La ha transmitido. Sí, yo soy como un negro, ¿no? Que se llama en literatura. Entiendo que el camino por el bosque ha sido amplio, porque lo que era una plasmación narrativa de lo que luego iba a convertirse en una historia que ibais a interpretar, se ha ido de las manos.
Sí. Y se ha convertido hasta poder darle categoría de novela. Sí, no sé si la categoría le viene dada por la longitud, pero también creo que tiene cosas interesantes. Bueno, yo, aunque no he escrito nunca una novela, es la primera vez que... Pero la escritura es parte de mi oficio, claro, o sea, yo he sido, cuando era maestro, pues era especialista en lengua también, luego en La Gotera pues he desarrollado todo lo que son guiones, junto con Eva también, y bueno, y he hecho mis textos para mí siempre, ¿no? En este caso, pensaba que iba a ser algo para utilizarlo, para los títeres, pero bueno, lo fui pasando a amigos, a gente, a compañeros, antiguos compañeros maestros o recientes también, incluso a un par de maestras en este caso, les pedí que si lo veían bien, lo veían adecuado, pues lo podían leer en la clase con los niños. Entonces lo leyeron, lo vieron adecuado y les propuso la lectura a los chiquillos y chiquillas, y entonces... se entusiasmaron y me pidieron que fuera a final del libro, antes de terminarlo, a leerle los últimos capítulos. Ah, qué bueno. Querían saber quién era el autor, cómo había sido, todo el proceso y todo eso. Y en vista de eso, de que funcionaba, es cuando entonces me decidí, y por consejo de amigos, de editarlo, hacer una autoedición. Sí. Y bueno, la primera tirada ya se ha agotado y ahora estoy, hemos encargado una segunda tirada. Y se va a presentar mañana. Y se va a presentar mañana, sí, los que quedan en la librería. Y eso sin presentarlo. Sí. Bueno. Que de hecho mañana estamos viendo el cartel de la invitación, de la presentación, mañana presentación de la novela infantil, Las vacaciones de invierno, de Juana Caldelavaca, a partir de las 12:30 del mediodía en las instalaciones de la librería La Luna Nueva, abierta para todo el mundo, y sobre todo la ventaja que tiene, que como el personaje ya es conocido y está interiorizado después de tantos años, es una oferta más de aventura que se le da a los más pequeños para conocer las preocupaciones y las inquietudes de Juana Caldelavaca. Va a ser la presentación del libro, Juanma, y también va a haber una lectura, ¿no? Va a haber leeré algunos capítulos, me acompañará mi compañera Eva, porque es ella la que pone la voz de Juanaca cada vez que lo representamos. Entonces yo cuando leo el texto, yo lo leo y aquí dentro me suena su voz. La voz de Juanaca, claro. No es la voz de Eva, es la voz que Eva le pone a Juanaca, es la voz de Juanaca. Que a veces se le van expresiones que ella no utiliza normalmente, porque son de Juanaca, no son de ella. Bueno, pues animamos a todo el mundo a que mañana acuda a la librería La Luna Nueva a la presentación de las aventuras de invierno de Juana Caldelavaca. Y Juanma, para finalizar, yo no sé si esta primera experiencia te sirve o te ha encendido esa faceta para seguir escribiendo. Pues ahora sin que mismo, tenga que venir otro COVID. No, esperemos que no. Hay una cuestión, yo estoy proponiendo en las escuelas la utilización de este libro también como animación a la lectura, de manera que si un colegio, que ya algunos lo han hecho, adquieren un número de ejemplares a través de la librería, ¿no? Entonces yo me comprometo a ir a ese colegio luego a hacer... Y creo que en esas sesiones que se vayan dando, igual que en aquellas que he hecho de prueba el año pasado, los chiquillos me preguntaban muchas cosas, ¿no? Las niñas también decían, y algunos me decían si iba a tener una segunda parte, una continuación, una continuidad. Yo no sabía responderle, pero quizás esto me anime, no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Ganas de más? Sí. ¡Ay! Sí. Parece ser. El problema es el tiempo, porque sí claro. Requiere esto, es verdad, requiere una constancia en el tiempo, es decir, todos los días. Claro, yo estaba limitado, no podía salir de donde estaba, tenía que estar allí, entonces... Claro, eso facilita la hora de ponerse. Sí, ahora si yo me tuviera que poner ahora, tuviese que decir, necesito 2 meses, 3 meses para escribir algo, igual no encuentro ese tiempo. Claro. Tendría que hacer un paréntesis. Eso lo hacen los escritores profesionales, yo no soy profesional en ese sentido. Mi profesión es otra. Bueno, quién sabe. Sí, quién sabe. Sí. Juanma, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues mañana la librería se llenará de personas, de pequeños, ansiosos por conocer esta nueva aventura de Juana Caldelavaca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues con Juanma terminamos el programa de esta semana. Mañana no, el lunes regresa Jerez al día a partir de las 10 de la mañana y ahí les ofreceremos
todos los contenidos de todas las cuestiones que hay preparadas para ustedes y también de todo lo que ocurra este fin de semana. Adiós.